Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo video. En este video quiero mostrarles, a modo de ejercicio, 5 maneras de escribir los hidrocarburos. En este caso vamos a adentrarnos en los hidrocarburos alcanos, es decir, aquellos que tienen todos enlaces simples, lineales. Vamos a comenzar con, digamos, las 4 maneras que vamos a ver son la fórmula molecular, la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada o condensada y la fórmula de esqueleto. Les propongo estos 4 ejemplos, ¿sí? Para ver cómo se puede, a partir de una fórmula, escribir las demás. Vamos a comenzar desde lo más difícil, de lo más fácil a lo más difícil. La fórmula molecular es esta. ¿Qué me indica la fórmula molecular? Me dice cuántos átomos tengo de cada tipo de elemento. Como los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno, me dice la fórmula molecular que este compuesto está formado por 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Bien, comenzamos con la primera, que es la fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada, como su nombre lo indica, desarrolla, despliega todos los elementos que forman un compuesto y todas sus uniones. Hay distintas maneras de escribirlo, las que les voy a mostrar aquí es solamente una, de cómo escribir la fórmula desarrollada. Yo lo que hago es primero escribir todos los átomos de carbono. ¿Sí? Como sé que están formados por 5 átomos de carbono, formamos los primeros. Describimos los 5 átomos de carbono unidos entre sí. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y luego completamos con los hidrógenos. Recordamos que los átomos de hidrógeno, ¿sí?, tienen una sola unión simple, mientras que los átomos de carbono en los alcanos tienen 4 uniones simples. Por lo tanto, cada átomo de carbono tiene que estar unido a 4 elementos. El primero, ¿sí?, el primer átomo de carbono de la cadena, ¿sí?, como necesita 4 uniones, tiene una con el carbono segundo de la cadena, le correspondería tener 3 hidrógenos unidos a él. El átomo de carbono que le sigue, el segundo de la cadena, ya tiene 2 uniones, una con el primer átomo de carbono y otra con el segundo átomo de carbono. Entonces me faltaría completar otras 2 hidrógenos que así completan 4. Con el tercer átomo de carbono pasa exactamente lo mismo. Con el cuarto átomo de carbono pasa también igual. Y finalmente con el átomo del extremo de la cadena tiene una única unión con el anterior, ¿sí?, con el cuarto átomo de carbono. Por lo tanto le faltaría 3 hidrógenos más. Continuamos con la fórmula semidesarrollada. En la fórmula semidesarrollada o condensada, ¿sí?, lo que reduce, digamos, es el tamaño en el cual se representa el compuesto. Para esto, lo que tenemos que hacer es escribir, o sea, representamos solamente las uniones entre los átomos de carbono y los átomos de carbono, ¿sí?, y luego la cantidad de hidrógenos que están unidos a cada uno de los átomos de carbono correspondientes. Entonces, el primero, escribimos el símbolo del carbono y los hidrógenos a los cuales está unido, ¿sí?, que son 3. Guión, que representa la unión entre los átomos de carbono, el siguiente átomo de carbono con sus 2 hidrógenos, el siguiente átomo de carbono con sus 2 hidrógenos, el cuarto átomo de carbono con sus respectivos hidrógenos y finalmente el último átomo de carbono con sus 3 hidrógenos. Representamos, como verán, estos guiones son estas uniones. Y finalmente la fórmula de esqueleto. En la fórmula de esqueleto solamente representamos los enlaces entre los átomos de carbono, nada más. Ni los átomos de carbono ni los hidrógenos. Por lo tanto, este compuesto tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Y como lo representamos de la siguiente manera. El primer enlace, el segundo enlace, el tercer enlace y el cuarto enlace. 1, 2, 3, 4. Y ahí quedó completo el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Aquí no nos dan la fórmula molecular, sino que nos dan la fórmula desarrollada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a escribir la fórmula molecular. Simplemente la fórmula molecular, escribimos la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que posee el compuesto.
como estamos de vuelta con los hidrocarburos, tienen carbono e hidrógeno. Entonces simplemente contamos 1, 2, 3 hidrógenos, perdón, 3 carbonos, que lo representamos como con la C y un subíndice, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y ahí quedaría la fórmula molecular. Un detalle, recuerden que en la fórmula molecular la cantidad de átomos se escribe como subíndice, es decir, no al nivel del símbolo ni el tamaño del símbolo, sino que tiene que estar por debajo, ¿sí?, del símbolo y a la derecha del símbolo. Luego de escribir la fórmula desarrollada, vamos con la fórmula semidesarrollada. Repitiendo lo que habíamos aplicado en el ejercicio anterior, solamente representamos los átomos de carbono, ¿sí?, unidos entre sí mediante iones, y la cantidad de hidrógenos que componen el compuesto, ¿sí?, con simplemente subíndices, de la siguiente manera. El primer átomo de carbono tiene unido 3 hidrógenos. Escribimos el átomo de carbono y los 3 hidrógenos. Luego representamos el enlace entre el primero y el segundo átomo de carbono. El segundo átomo de carbono con sus 2 hidrógenos unidos. Y el tercer átomo de carbono con sus respectivos hidrógenos unidos. Para no evitar problemas, este enlace es este enlace. Luego continuamos con la fórmula de Pareto. Tiene solamente 2 enlaces. El primer enlace y el segundo enlace. ¿Por qué se representa de esta manera, como en zigzag? Obviamente para no identificar los enlaces, ¿sí? Si lo hiciéramos todo con una sola línea, ¿sí?, no se podría reconocer que hay carbonos intermedios, ¿sí? Vamos con el siguiente ejercicio. En este nos da la fórmula semidesarrollada. Tenemos que escribir la molecular, desarrollada y de esqueleto. En la primera simplemente tenemos que contar los átomos de carbono y los hidrógenos. Tenemos carbono, tenemos 1, 2, 3, 4. Y los hidrógenos tenemos 3, y 2 son 5, y 2 son 7, y 3 son 10. Luego representamos la fórmula, queda ahí la fórmula molecular. La fórmula desarrollada, escribimos el primer carbono con sus respectivos 3 hidrógenos, la unión, luego el segundo átomo de carbono con sus 2 hidrógenos, la unión, el siguiente átomo de carbono y sus 2 hidrógenos, la unión y el cuarto átomo de carbono y sus 3 hidrógenos. Y ahí queda la fórmula desarrollada de este compuesto. Y finalmente escribimos la fórmula de esqueleto. En la fórmula de esqueleto, recuerden, solamente representamos los enlaces entre los carbonos. El primer enlace, o sea, tenemos 1, 2 y 3 enlaces. El primer enlace, el segundo enlace y el tercer enlace. Y ahí quedaría. Finalmente, vamos a ver la fórmula, el último ejercicio donde nos dan la fórmula de esqueleto. En la fórmula de esqueleto tenemos que recordar lo siguiente, que solamente se representan los enlaces entre los átomos de carbono. En los vértices, en los extremos de cada una de estas líneas, tenemos los carbonos y sus respectivos hidrógenos. Tenemos que saber, en función de la posición de los átomos de carbono, cuántos hidrógenos tiene unido, ¿sí? Y también de qué tipo de compuesto estamos hablando, es decir, que son alcanos. Entonces vamos a escribir para no generar problemas, o sea, para que no tengamos inconvenientes, la fórmula desarrollada, luego la fórmula semidesarrollada y finalmente la fórmula molecular. En la fórmula desarrollada escribimos, primero, en este extremo tenemos un átomo de carbono, lo escribimos, que tiene, como está en un extremo, 3 hidrógenos unidos. 2, 3. Luego viene el enlace, este guión. En este extremo tenemos otro átomo de carbono, pero como no es distal, o sea, no está en los extremos de la cadena, sino que está en el medio, tiene que sí o sí estar unido a otro átomo de carbono y tener 2 hidrógenos unidos. ¿Sí? Bien, representamos el siguiente enlace, que tiene también unido otro átomo de carbono con 2 hidrógenos.
¿sí? Tercer enlace, otro átomo de carbono con el hidrógeno, los dos hidrógenos correspondientes, ¿sí? Representamos el cuarto enlace con su respectivo átomo de carbono, al cual está unido. Como todavía estamos adentro de la cadena, tiene dos hidrógenos unidos. Y finalmente, nos falta representar el último enlace, ¿sí? Como el último átomo de carbono es el extremo de la cadena, ¿sí? Sí o sí tienen que tener unido, por lo que habíamos explicado antes, 3 hidrógenos. Y ahí queda representada la cadena completa mediante la fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada condensamos esto de la siguiente manera. El primer átomo de carbono tiene 3 hidrógenos. El segundo átomo de carbono tiene 2 hidrógenos unidos. El tercer átomo de carbono tiene otros 2 hidrógenos unidos. ¿Sí? El cuarto átomo de carbono tiene otros 2 átomos de hidrógeno unido. El quinto átomo de carbono también otros 2. Y el sexto átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Verificamos primero si tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y finalmente nos quedaría la fórmula molecular. En la fórmula molecular simplemente escribimos la cantidad de átomos y los respectivos hidrógenos. Ya sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno y los correspondientes hidrógenos. 6 átomos de carbono, perdón, y los correspondientes hidrógenos. Tenemos 3 y 3 son 6 y 2, 8, 10, 12, 14. Y ahí quedaría resuelto el ejercicio, ¿sí? Mediante este ejercicio ustedes van a poder, si lo practican, poder analizar las fórmulas, ¿sí? Las maneras en las cuales se escriben los hidrocarburos, 4 de las muchas maneras que hay, y evitar errores en cuanto a la forma al momento de escribir enlaces, ¿sí? De los enlaces simples especialmente. Bien, espero que les sirva. Muchísimas gracias por ver el video y hasta pronto.